Bueno, feliz sábado para todos. Es un privilegio y una alegría grande poder estar juntos en este día. Y hoy estamos saludando a un sábado diferente, porque cada sábado a las 10 de la mañana lo que tenemos es el servicio de canto y después la predicación. Pero hoy hemos vuelto y hemos invertido porque hoy es la iglesia abierta de toda la conferencia de la Florida, que vamos a tener a nuestro pastor Alan Machado predicando para toda la conferencia, y por eso la iglesia de Forest City se va a unir a las 11 de la mañana a ese programa. Pero antes, ahora, hablando de la Florida Conference, tenemos dos invitados para esta escuela sabática que vienen de la Florida Conference. El primero le vamos a dar un buen saludo, un choque de manos, de social distancing, al pastor Abdiel del Toro. ¿Cómo estás, Abdiel? Saludos, Pastor Pablo Gaitani, saludos a toda la linda gente de Forest City y fuera de Forest City que están conectados con nosotros en esta transmisión temprano. Son las 10:02 de la mañana y estamos felices de poder estar aquí. Hoy es un sábado especial y así lo estamos celebrando a través de todo el estado de la Florida. También tenemos con nosotros al pastor Henry Barrios, que nos va a estar acompañando en la lección de esta mañana. Hola Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Pablo? Es un placer para mí poder estar con ustedes. Estudiar la Biblia juntos siempre es placentero, así que espero que este sea un sábado de crecimiento espiritual, de crecimiento en decisiones, de crecimiento religioso, porque siempre que nos focalizamos en Dios, inmediatamente nuestra mente crece. Exactamente. Y hablando de crecimiento, Abdiel, y de que enfocarnos en Dios, cuéntanos un poquito rápidamente lo que va a pasar hoy a las 11 de la mañana y cuál es el plan y bien, ¿qué es lo que va a pasar con Iglesia Abierta hoy en la mañana? Pues mira, Pablo, esta mañana estamos haciendo algo que es la primera vez que ocurre aquí en la Conferencia de la Florida, donde todas las iglesias, tanto iglesias hispanas como iglesias de habla inglesa, nos vamos a estar uniendo en un servicio de adoración colectivo, todos juntos. Se titula así mismo Adoremos Juntos. Wow. Y va a ser una manera especial de todos adorar, de todos poder recibir un mensaje simultáneamente. Y hemos estado por cerca de 2 semanas trabajando en la producción de esto, tanto toda la producción en inglés como toda la producción en español. Y va a ser un servicio muy lindo, muy especial. El mensaje principal va a estar a cargo de nuestro presidente, el pastor Alan Machado. Así que va a ser un día único, va a ser un día histórico. Y yo creo que el mensaje del pastor Machado esta mañana va a ser de mucha bendición. Es muy poderoso. Ya tuvimos el privilegio de escucharlo. Lo grabamos hace unos días en la iglesia de Forest City. Así que desde Forest City básicamente el programa se va a originar para todo el resto del territorio de nuestra conferencia y también fuera del territorio de la Florida, que yo sé que hay muchas personas que están conectadas con nosotros. Muy bueno. Entonces les invitamos hoy, después que nosotros terminemos, a quedarse conectados, porque el servicio de canto comienza inmediatamente a las 11 de la mañana y el sermón también. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Abdiel, ¿puedes orar por nosotros? Claro que sí, vamos a orar. Querido Dios y buen Padre, te damos tantas gracias porque tú eres muy bueno con nosotros siempre. Gracias porque tu misericordia nos alcanza, se renueva cada mañana sobre nosotros y hoy nos permites disfrutar de este sábado. Señor, ahora queremos abrir tu palabra, queremos repasar nuestra lección semanal de escuela sabática y queremos pedirte que tú seas con nosotros en esta transmisión y que tu palabra pueda ser poderosa al estudiarla para nuestra vida. En el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Esta es la segunda entrega acerca de la importancia del Génesis para el cristiano y en especial el cristiano adventista. La semana pasada hablamos acerca de cuán importante el relato de la creación y creer en el capítulo 1, el versículo 1 de Génesis era importante. En esta semana hemos estudiado un poco más en profundidad la relación entre el relato bíblico, la ciencia, el relato bíblico, la historia y en esa historia Cristo Jesús. Así que vamos a comenzar hablando de esa relación. ¿Qué les parece, Abdiel y Henry? Hablando acerca de la relación entre el relato bíblico y la ciencia.
hay algunos puntos que son importantes allí, que la Biblia, la lección habla acerca de la forma, por ejemplo, la forma de la tierra y cuál es el relato bíblico. Henry, ¿dónde estás parado tú en tu opinión y dónde ves que es importante para el lector de la Biblia entender este concepto y esta relación entre la Biblia y la ciencia? Bueno, es un tema largo, es un tema profundo, es un tema complejo y lo voy a hablar como hombre de ciencia y hombre de teología, o sea, las dos cosas a la vez. Nosotros no podemos tener definiciones absolutas desde el punto de vista científico con respecto a lo que nosotros podemos decir la Biblia. La Biblia primero no es un libro de ciencia, no es un libro de ciencia. Yeah. Además, si yo te puedo hacer preguntas, digo, ¿Dios es un ser oculto o un ser revelado? ¿Puede el ser humano a partir de la razón entender plenamente a Dios y sus razones? Que es lo que la ciencia trata de hacer, explicar la realidad. ¿Puede la ciencia humana ser la que defina la veracidad de Dios? ¿Son los datos obtenidos de la naturaleza confiables? ¿Puedo entender? La Biblia tiene la función de describirme toda la realidad y, o sea, hacer una descripción de la realidad desde un primer momento. Evidentemente no. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser prudentes cuando nos acercamos a estos temas, porque cuando la Iglesia en la Edad Media hizo de la Biblia un libro científico y entonces, a partir de lo que gente descubría, si no estaba en la Biblia o no podía ser corroborado con la Biblia, eran condenados. Y se creó entonces lo que se llama, es como cuando se dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y en ese momento el concepto religioso y filosófico era que todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces era la hoguera con aquel que diga algo contrario. Entonces, eso generó después un escepticismo total y llevó a la ciencia al otro extremo, que es a decir no existe Dios. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de religión tenemos que centrarnos en lo que es religioso, y cuando la ciencia trata de invadir el terreno religioso, como por ejemplo es tratar de explicar el origen y el destino del ser humano, también deja de ser ciencia para ser filosofía. Entonces, acá hay una tensión que es difícil de resolver, porque nosotros no podemos explicar todo no podemos explicar todas las realidades a partir de la Biblia, y todas las realidades que el hombre conoce están limitadas a su razón, y la razón del ser humano no puede entender plenamente a Dios, ni tampoco plenamente la realidad. Por eso la ciencia es perfectible y es limitada no solamente a la capacidad del hombre para ver las cosas, sino también limitada a los procesos a la subjetividad del hombre para acercarse a los datos de la ciencia, etcétera. Esto solamente para introducir. Yo sé que da para mucho, pero yo quiero leer una cita de Elena de White, en Primera Mensajes Selectos 26. Dice así: la Biblia perfecta, como lo es en sencillez, no responde a las grandes ideas de Dios, porque las ideas infinitas no pueden ser perfectamente incorporadas en vehículos finitos del pensamiento. O sea, cuando yo me acerco a la Biblia, yo me acerco en una actitud de fe y confianza de que el Dios que está en la Biblia ha revelado lo suficiente para que yo me salve, pero no todo para que yo entienda todo. Por ejemplo, y voy a poner, y con esto hago esta primera introducción, ¿no? Porque es para seguir ahondando. Cuando a mí me dice que el cuarto día se crearon los astros, la velocidad de la luz para que yo llegue son 300.000 kilómetros por segundo. Para que un astro pueda llegar la luz a esta Tierra, tiene que haber sido creado miles de años antes que el día 4.
¿Se da cuenta? Ujú. Cuando me habla a mí de que Dios forma al hombre del polvo de la tierra, Ujú. nosotros nos imaginamos el muñeco de barro, pero nosotros tenemos un ADN que es un código genético que tiene carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, que son elementos que están en la Tierra, que generan el código que identifica quién soy yo, que es una molécula de ADN que está que compone los genes, que compone los cromosomas, que están dentro de las células, etcétera, que es un orden perfecto para saber quién soy yo. O sea, y a mí la Biblia solamente me dice que Dios lo creó del polvo de la tierra. O sea, en la Biblia el cómo no es lo importante, sino el por qué y el para qué. Por lo tanto, cuando yo me acerco a la Biblia, tengo Dios y acepto de Dios lo que Dios me dice, yo tengo una cosmovisión que ahora inunda lo que yo soy. Y finalmente termino todo lo que interpreto de la realidad, lo termino dejando finalmente dentro de esa cosmovisión que termina siendo una cosmovisión de fe, no una cosmovisión donde yo tengo respuestas científicas para todo. Ah, la verdad que es muy apropiado entender cómo nosotros nos debemos acercar a la Biblia, con reverencia, acercarnos a la Biblia. Adiel, ¿qué tú piensas del sermón de Henry? Bueno, yo lo que puedo hacer es tener la oración y con esto damos por concluido el estudio de Yo esta recojo mañana. la ofrenda. Sí, ya recogemos la ofrenda aquí. No, hay más. Mira, solamente añadiendo a lo que si es que puedo añadir a lo que Henry está diciendo, si es que puedo añadir a lo que Henry está diciendo, me parece que la Biblia, como bien Henry estaba mencionando, es un libro que Dios nos dio todo lo necesario para que nosotros podamos entender el plan de salvarnos, para que podamos comprender quién es Él, podamos comenzar a tener vislumbres de quién es Él. Y digo eso porque la realidad es que la eternidad no nos va a dar a nosotros para conocer la totalidad de Dios. Y seguiremos siendo sorprendidos a través de las edades Claro. de cuán profunda es el conocimiento, el amor, la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Eso lo vamos a seguir haciendo. Y yo creo que a la Biblia nosotros tenemos que aceptarlo como lo que es un documento espiritual y nosotros tenemos que acercarnos con fe. Pero de algo importante, y es solamente tal vez añadiendo un poquitito a lo que Henry estaba mencionando, es que nosotros necesitamos acercarnos a la Escritura con fe y con la confianza de que Dios es fiel. Nosotros tenemos que tomar estos relatos creyendo y confiando en la fidelidad de Dios, en que Dios no nos está mintiendo, en que Dios nos está dando lo que es suficiente para que podamos manejar. Miren, es con lo que Dios nos dio y han pasado los años, cientos de años, miles de años y todavía nosotros estamos debatiendo estas cosas. Y fue con 3 capítulos y de los 3 capítulos del Génesis, los de la creación son los primeros 2. Con 2 capítulos de la creación y han pasado cientos de años y estamos nosotros cada vez queriendo. Imagínate si Dios nos hubiese dado un poquito más. A ver, con las 2 primeras palabras ya te voy, en el principio, sí. ¡Pum! Fuiste. Ya, Génesis 1.1 es suficiente para que nosotros podamos estar 100, 200 años más tratando de descubrir qué es lo que estaba pasando allí. Lo que quiero mencionarles es que nosotros necesitamos acercarnos con la confianza de que Dios es fiel y de lo que Dios nos ha dado ahí es lo necesario para nuestra salvación y que hay muchas cosas que sí, nosotros podemos complementar con la ciencia y hay muchas cosas que sí, que la Biblia tal vez puede confirmar eso que la ciencia dice, pero al fin del día, el hecho de que la Biblia no pueda confirmar algo de la ciencia o de la ciencia no pueda confirmar algo de la Biblia, no puede mover la fe de nosotros o la confianza en ese Dios que sí sabemos que hay cosas que no van a cambiar, que es un Dios creador, que es un Dios que no depende de lo natural, de lo establecido,
para hacer que las cosas existan. Y un Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, y un Dios que no solamente fue creador, sino que sigue sosteniendo su creación, que interactúa con su creación y que va a seguir sosteniéndola por la eternidad. Tratando de juntar las ideas, voy a leer un versículo que nuestra lección lo trae a colación para sacar el principio de lo que Henry y vos están hablando. Dice: Dios extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, encierra las aguas en las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Ha puesto límite a la superficie de las aguas, hasta el confín o hasta la separación de la luz y de las tinieblas. Y podemos buscar un montón de otros versículos donde la Biblia, a través de autores inspirados, hablan acerca de la grandeza de Dios en términos de lenguaje humano, pero nosotros podemos cometer el error de centrarnos en lo que la Biblia está diciendo, okay, ¿cómo puede ser que está colgada en la nada? Y tratar de conciliar la ciencia con la religión, cuando en realidad lo que está acá diciendo el autor bíblico es que el ser humano es el centro. En la religión, Dios es el centro. ¿Ok? Entonces, cuando el ser humano entra a ver la realidad, la ve y trata de explicarla a través de los datos que la realidad le da, esos datos son perfectibles, porque lo que yo podía medir hace 40 años no es lo mismo que yo puedo medir hoy. Por lo tanto, el ser humano es el que va tratando, y la ciencia justamente nunca se puede acabar, porque la capacidad del hombre es de desarrollar. Ahora, Dios, aunque no puede ser definido por la mente humana, tiene la capacidad de desarrollar la mente humana. Pero en los actos de Dios, o sea, por ejemplo, la creación es un acto. En la ciencia tiene que haber datos que pueden ser demostrables, repetibles y comparables. La creación es un acto donde no hubo ningún testigo humano. Es una historia de Dios, y Dios la cuenta en los términos que a mí me van a servir para mi salvación. No la cuenta en los términos que me van a llevar a confundir. Por lo tanto, si es un acto irrepetible y es un acto que no es demostrable, es un acto divino. Y para eso yo necesito entonces entrar en fe y en crecer en fe en virtud de lo que Él me está planteando desde un principio. Ahora, Dios, cuando hace la Biblia, la hace en un lenguaje que es justamente, me sirve para yo entender sus objetivos. Le sirvió a Abraham y le sirve al del siglo XXI, porque es un lenguaje universal, es un lenguaje divino, donde el eje pasa por situaciones donde me quiere decirme a mí por qué estoy acá y para qué estoy acá y hacia dónde voy, y no necesariamente explicarme todas las realidades en términos descriptivos y científicos. Ahora, si la ciencia, si yo como científico puedo maravillarme con el átomo, los electrones, los intrones, los exones, las moléculas, el DNI, el ADN, etcétera, yo puedo, cuando termino, que no puedo explicar más allá de lo que hasta ahora sé, digo, wow, acá tiene que haber algo totalmente excelso, y yo me postro ante el Dios del Génesis 1 y 2, que yo no tengo capacidad para, o sea, lo único que tengo que hacer es creer, porque cuando el hombre fue creado, fíjense lo que pasó. Génesis, cuando el hombre es creado, es el corona de la creación. Entonces, cuando Dios crea y lo crea el hombre se encuentra con una realidad circundante. Esa realidad circundante él no la conocía, no la entendía, no sabía cómo funcionaba, pero se encuentra con un Dios que le dice, yo hice esto. Y el hombre no presenció lo que había hecho Dios, y Dios no le dijo, mira, ahora voy a crear un árbol para que vos te des cuenta que yo soy el creador. No, inmediatamente el hombre tuvo que empezar a tener una relación de fe con el ser superior que le está diciendo, yo creé todas estas cosas. Entonces, cuando el propósito de la revelación divina no es tanto que yo compruebe
la existencia de Dios a partir de la realidad de las cosas creadas, sino que yo tenga fe en un creador de las cosas creadas. Es totalmente distinto el acercamiento. La ciencia se acerca a la realidad concreta tratando de entenderla y tiene limitaciones. Ahora, cuando yo me acerco a Dios, yo no puedo acercarme de esa forma, especialmente en Génesis 1 y 2, porque yo no fui, el hombre no puede ser testigo. Es una historia que Dios pone y que Dios es el único testigo. Por lo tanto, es historia divina. Y si es historia divina, cuando yo entro en la historia divina, lo único que puedo tener es fe. Y lo único que puedo hacer es vivir esa historia en mi vida. O sea, la gran demostración de que Dios existe es que yo vivo la creación cada día en mi vida. Y ese testimonio no me lo saca nadie. Abdiel, recoge la ofrenda. No, muy buen punto. Cuando Dios crea a Adán, Henry, Dios crea, no le comienza a hablar acerca, a explicarle por qué ha creado todas las cosas, sino le dice, hey, yo creé, aquí está, continúa la creación, básicamente, continúa teniendo cuidado de esta creación. Abdiel, ¿qué te parece? No, y eso es espectacular porque volvemos a lo mismo. Dios nos está dando a nosotros un relato, como dice Henry, para que nosotros entremos en un territorio divino y por fe nosotros confiemos de que Él es el creador. La realidad es que cuando nosotros comenzamos a contemplar toda esa creación, no podemos darnos sino cuenta de que todas esas cosas que están tuvieron que haber tenido un diseñador. Hay un orden perfecto. ¿Me entiendes? Hay un funcionamiento, hay un sistema perfecto que da testimonio de que realmente tuvo que haber habido una mente maestra detrás de todo eso para ese diseño. Por eso el texto clave de esta semana, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de tus manos. Porque aunque no tenemos todos los detalles, y como en el caso del ejemplo que Henry estaba mencionando, Adán viene a la existencia y Dios le dice, yo creé todo esto. Y él lo acepta por fe, él tiene que aceptarlo por fe. Y él empieza a darle nombre a los animales confiando en que Dios fue el que los creó. Él tiene esa relación de fe, pero la realidad es que en la medida que Adán comenzó a mirar y a darse cuenta, Adán se dio cuenta del orden y se dio cuenta de que había habido un propósito y de que había un diseño. Y por eso es que él llega a la conclusión de que él está solo y que todas las demás animales del jardín tienen una pareja, porque él se da cuenta de que hay un diseño, hay un orden, hay alguien que planificó cómo es que las cosas iban a estar funcionando. Entonces, la Biblia nos permite a nosotros tener una pincelada para que nosotros podamos confiar y creer de que ese Dios, de una forma mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a imaginar jamás, fue el que creó, el que diseñó y el que trajo todas estas cosas. Y hay algo más que quiero decir a lo que Henry estaba diciendo para beneficio de los amigos que nos están viendo. Es que el gran problema de mucha gente es que quieren meter a Dios en un laboratorio de ciencia. Claro, y a Dios no lo podemos meter en un laboratorio de ciencia, no lo podemos poner en una probeta, no lo podemos poner en un microscopio. Dios es más grande, Dios es más sublime, Dios va mucho más allá que simplemente la ciencia. La ciencia son métodos humanos y es toda una estructura de pensamiento y de educación humana para nosotros poder comprender lo que tenemos. Pero Dios sobrepasa eso. Dios sobrepasa eso. Y yo creo que igualmente la Biblia lo que nos da testimonio es de eso. La Biblia nos da testimonio claramente de que Dios sobrepasa todas las cosas que el ser humano piensa que tiene bajo su control. Sí, Henry, perdón. Sí, reafirmando lo que está diciendo Abdiel, yo no puedo poner la Biblia sujeto a la ciencia, porque yo pongo la Biblia sujeta a la ciencia, el hombre define a Dios. Y el hombre no puede definir a Dios. Dios es el que define al hombre. No sé si estamos siendo claros. A veces estamos muy preocupados en destruir argumentos de otros en nombre de la ciencia o viceversa, los de la ciencia, y no corresponde. O sea, si Dios es el origen del texto divino, solo Él puede decir lo que ocurrió. Y entonces la irrepetibilidad del fenómeno hace que no esté al alcance de la ciencia. Por lo tanto, si yo quiero demostrar a Dios científicamente, entonces el hombre es un parámetro superior a Dios.
y el hombre no puede definir a Dios. Y Pablo, solamente añadiendo a eso que Henry está mencionando, lo que me parece interesante, hay un libro de Ariel Roth, que yo le animo a los que les interesa este tema, que lo puedan leer, se llama La ciencia descubre a Dios. Y la premisa de este libro es que la ciencia no debe existir para nosotros poder evidenciar o probar algo de Dios, sino que es simple y sencillamente va a ser una herramienta para que nosotros podamos seguir descubriendo la grandeza, el poderío y la profundidad de lo que Dios es y que nunca va a ser suficiente. Nosotros, el gran problema es que nosotros hemos puesto al hombre como el centro del universo, hemos puesto como que el hombre es la gran mente maestra y todo está por debajo de él, incluyendo a Dios. Y entonces el hombre quiere ahora definir a Dios y explicar cómo. Y no funciona así. Eso es ser antropocéntrico, es un enfoque antropocéntrico de la vida. Pero el enfoque que nosotros debemos tener tiene que ser teocéntrico. Es Dios en el centro, es Dios el creador, es Dios el que sustenta, es Dios el diseñador, es Dios el arquitecto, y nosotros vamos descubriendo y conociendo de él. ¿Y saben qué? No vamos a terminar nunca de descubrir y conocerlo a Dios. Aún en la eternidad vamos a seguir nosotros descubriendo y aprendiendo y conociendo más acerca del poder de Dios. Ahí podríamos decir, Pablo, lo que está diciendo es lo siguiente. Podríamos decir lo siguiente. Nosotros no podemos encuadrar a Dios dentro del límite de la razón, pero sí vamos a poder hacer crecer la razón a partir de lo que Dios es y de su propósito para nosotros. Exactamente. O sea, son dos maneras distintas de encuadrar la situación. Y entonces, si nosotros vamos a entrar en conflicto, sí o sí, vamos a entrar en conflicto si nosotros queremos poner a Dios dentro de la ciencia, o la ciencia ser el que determina si Dios existe o no existe, porque es un contrasentido querer meter a Dios en algo que tiene como centro el hombre, o sea, el hombre y su capacidad de ver la realidad. Fíjense que nosotros tenemos, pongámosle en un siglo, tomemos un siglo, la capacidad de ver la realidad en un siglo del ser humano es totalmente distinta. Lo que se decía hace 100 años atrás es totalmente distinto a lo que se dice ahora. O sea, entonces, si es totalmente distinto, nosotros no podemos confiar en la ciencia para definir lo absoluto que es Dios y lo inmenso que es Dios. Por lo tanto, cuando yo tengo una cosmovisión creacionista de la vida, yo puedo, desde el punto, yo soy científico, porque yo tengo todos estudios para entender el cuerpo humano, etcétera, etcétera, por ser médico. Yo lo único que puedo hacer es entender la realidad finita hasta donde yo puedo llegar. Y finalmente, cuando yo veo esa realidad, hay un punto que no es esa realidad la que me determina quién es Dios, sino yo al tener a Dios como eje de mi vida, hace que yo entienda esa realidad con una cosmovisión totalmente distinta y le da sentido a mi existencia a partir de lo que yo veo. Pero acordémonos que el hombre es engañoso su corazón, es engañoso lo que ve hoy porque está limitado por el pecado, limitado por su mente, limitado por cuestiones tecnológicas, limitado por cuestiones financieras, limitado por su subjetividad. Por lo tanto, cuando nosotros, y vuelvo a repetir el concepto, queremos hacer que otros crean en Dios, porque le tiramos una serie de datos científicos, los otros pueden tirarnos una serie de datos científicos que quizás hacen tambalear nuestra fe, pero es que nosotros no estamos queriendo fundar la fe en cosas que no, la fe es porque Dios lo dijo y se acabó. La fe es y en eso se muestra lo que yo vivo en la historia de la creación. Cuando mi vida está... Yo siento el poder de Dios en mi vida, que me regenera, me da paz, me da nueva fuerza, me da reposo, entiendo el ciclo que Dios puso para poder entender la vida y entenderla. Cuando yo vivo la creación, ese testimonio no me lo puede quitar nadie. Aunque me den 40 argumentos,
desde una óptica humana, para no creer en Dios. Y Henry, para solamente volviendo a enfatizar el hecho de que es que nosotros no podemos limitar a Dios. Mira, le voy a dar un ejemplo de lo limitado que somos nosotros. Hace 10 años atrás se había dado el número de que existían cerca de 200 billones de galaxias. 200 billones de galaxias. Si vamos 30 años atrás, habíamos descubierto mucho menos galaxias. Y de momento se mandó un telescopio y de momento se siguen haciendo estudios y se sigue mirando al universo. Y ahora encontramos que hay todo este montón de billones. Ahora, el último estudio, un artículo que estaba leyendo, reporta que se estima que existen 2 trillones de galaxias. Ya el número de galaxias pasó de los millones a los billones. Ahora la ciencia misma está diciendo que va por los trillones de galaxias. Entonces, imagínate la profundidad de ese Dios creador. ¿Cómo nosotros podemos limitarla solamente a algo? Y yo creo que desde esa perspectiva, la palabra de Dios nos enseña la importancia de nosotros poder acercarnos a ella con fe, entendiendo de que Dios ha puesto ahí cosas en el contexto que nosotros podemos entender para que podamos nosotros tener lo suficiente para saber de que Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor y que Él es nuestro sustentador. Y más allá de eso pasa lo mismo con la historia, porque la lección habla de asuntos históricos, ¿verdad? Que prueba la Biblia o no, y la Biblia está puesta con el mismo contexto, no para probar o para no probar la historia, sino para utilizando elementos de esas épocas para que nosotros podamos reafirmar nuestra fe en Dios. Abdiel, el propósito de esta lección es que nosotros fortalezcamos nuestra fe en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en esta conversación uno va descubriendo que a pesar de no centrarse en datos o en conocimiento científico, uno puede conocer a Dios aún más dependiendo en cómo uno llega a la Biblia para aprender de ella. Y me llamó mucho la atención entre medio de sus comentarios, cómo este Dios gigantesco, este Dios soberano que gobierna trillones de galaxias, ha podido comunicarse con mentes finitas durante la historia de este mundo. Cómo la Biblia ha podido, por ejemplo, ha podido gobernar y ayudar a Esdras y Nehemías a reinstalar un gobierno en la Nueva Judea cuando se encontraron y agarraron la Biblia, y la Biblia pudo ser la regla de fe, o más adelante cómo la Biblia ayudó a David, bueno, ya había ayudado a David, pero cómo fue ayudando a diferentes tipos de personas durante toda la historia a poder encontrarse con ese Dios majestuoso, y Dios se adaptó a cada uno de ellos para llegar a nosotros, porque como tú lo decías, hasta 10 años atrás la ciencia decía solo hay 200 o solo hay 100, hoy hay trillones, y la ciencia va cambiando, pero el Dios Todopoderoso sigue tratando de comunicarse con aprendiendo. La premisa, Pablo, bíblica es que Dios es el origen de todo. Como esto está fuera del alcance total de la razón humana, es una cuestión de fe. Por lo tanto, yo no puedo meter a ese Dios dentro de las premisas humanas. No puedo llegar a no puedo explicarlo todo, porque Dios, justamente vos decías, la Biblia es la palabra de Dios para toda clase de hombres de todos los tiempos, y un texto científico condenaría a la mayor cantidad de seres humanos a no entender nada. O sea, es otro el objetivo que Dios tiene con la palabra. Es un objetivo donde Él me dice por qué y para qué estoy, y me da ante la realidad del pecado y de la alteración inclusive mayor de mi mente humana, para entender las cosas, él irrumpe en la historia humana con Jesús
para darle un sentido mayor y saber que hay un fin de esta historia, que es una historia plagada de limitaciones, plagada de limitaciones. Pero, no, sí. y Henry, y añadiendo a eso en el elemento de Jesús, cuando Jesús viene, Pablo, Jesús reafirma los conceptos bíblicos que hay de la creación. Allí es donde quería ir. Los apunta dentro, cómo eso encaja dentro del plan de la salvación. Entonces, exactamente. Jesús no toma argumentos de la creación para comenzar a hablar acerca de ideas científicas o si era verdad que era redonda, no era redonda, si había sido en el tercero o el cuarto día. No. Jesús da por sentado que el relato es fiel y firme y dicen, ¿sabe qué? Pero ahora yo creo que ustedes entiendan que esto fue dado para este propósito y el sábado fue dado para este propósito. Entonces Jesús comienza ahora a darle ese sentido, esa interpretación a estos conceptos del relato de la creación dentro del gran plan de la salvación y cómo eso nosotros necesitamos entenderlo para poder comprender que el Dios que creó, el Dios que tuvo que ver cómo se dañó esa creación por culpa del pecado, entró en escena y ha estado trabajando para restaurar todas las cosas para el fin del día que nosotros podamos estar en un Edén restaurado. Y en ese momento, es una opinión muy mía, tal vez vamos a comenzar a comprender algunas cosas que no hemos comprendido todavía. Me sigue sorprendiendo la capacidad de comunicación de Dios para con los seres humanos. Me encantó lo que dijiste, Henry, de que si Dios se hubiese comunicado en términos reales de lo que está pasando, describiendo la realidad, la gran mayoría de los seres humanos no podrían haber comprendido nada de su mensaje. Ni todavía nosotros lo podríamos comprender porque todavía nosotros damos años luz de entender todas las realidades. Claro. Entonces, pero Dios se comunicó igual y da la oportunidad a cada ser humano con su poca o gran comunicación, bueno, sigue siendo gran comunicación, para que nosotros podamos obtener la salvación. ¿Dónde entra Jesús en esto? A que ya lo introdujo un poco Abdiel. Henry, ¿dónde entra Jesús en este plan de adaptar la revelación especial de Dios a través de la Biblia, a través de su personalidad y su persona cuando llegó a la tierra? El objetivo de Dios al revelarse, acuérdense que nosotros tenemos un Dios que se revela y un Dios oculto. Lo que Dios revela de Él es lo que nosotros necesitamos para volver a Él. Nosotros tenemos que, a partir del relato, esto daría para 1 hora y media, lo que yo voy a decir ahora en 30 segundos. Claro. Y le pido perdón a los que escuchen porque quizás faltaría tiempo para desarrollar todo. Claro. Eso lo están viendo en YouTube, varios están comentando y quieren más. El tema es el tiempo no nos da para llegar a todo. Continúa. Lo que nosotros tenemos que Dios, cuando el hombre cae, su percepción de la realidad también se altera y su percepción de Dios se altera. Es más, cuando el hombre es creado, yo dije una frase, lo primero que es creado para ejercer fe. O sea, el hombre no fue creado para meramente multiplicarse, o sea, son otros, pero lo que Dios hizo es cuando lo creó, lo primero que tuvieron que ejercer es fe, porque sin fe es imposible. Entonces, cuando ellos ejercieron fe en la palabra, porque la fe viene por el oír y oír por la palabra, entonces cuando ejercen fe en la palabra, ellos comienzan a ser plenamente humanos, o sea, plenamente unidos a Dios y su capacidad para entender la realidad comienza a expandirse y a ser inagotable. El proceso del pecado es el proceso inverso, es cuando yo dejo de tener fe. O sea, yo dejo de tener fe en la palabra, dejo de confiar en que el que es el primero, el principio, el que es el primero de todo y después todas las cosas, y eso es el primer texto de la Biblia, da para hablar 1 hora, en el principio Dios y luego las cosas. Cuando yo me concentro en las cosas y cambio las cosas por Dios, se rompe la cadena de fe, de que Dios está primero de todo. Cuando el hombre cree que no existe la muerte, porque la muerte no tenían que verla por fe, porque no
no estaba, no era una realidad tangible y palpable. Y entonces cuando el hombre corta, deja de creer en la palabra de aquel que tenía que ser el primero, que era Dios, inmediatamente se concentra en las cosas. Y ahí se produce un desequilibrio mortal, porque ahora él ve el árbol y cree que es bueno. Y entonces su inteligencia se altera y comienza ahora a sentir cosas y viene todo un proceso acá de síntomas emocionales y mentales de que empieza la muerte a funcionar, como la ansiedad, el miedo, el temor, etcétera, etcétera, que no vamos a hacer, se alteran las relaciones entre ellos, etcétera. Y ahora Dios tiene que volver a entrar para hacer una recreación. Dios tiene que volver a entrar para hacer una recreación, que es el Génesis, el capítulo 3. Génesis, el capítulo 3, Dios vuelve a entrar diciendo, yo me voy a encargar del problema. Y les da ciertas vislumbres de cómo se va a encargar. Ahora ellos tienen que volver a tener una recreación de fe. Ahora tienen que confiar en la palabra de Dios, tienen que poner a Dios en primer lugar y tienen que creer que Dios se va a encargar a través de la simiente. Entonces, ahí empieza todo lo que es la revelación de la palabra de Dios para mostrar cómo esa promesa tiene sentido. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios irrumpe en la historia humana a través de Jesús para tener la revelación máxima de lo que Él quería para el ser humano. Que no es que entendiera todas las cosas descriptivas de la naturaleza y que sea un científico, sino que sea un ser moral y religioso, que vuelva a poner a Dios en primer lugar. Y ahora Jesús le da sentido a todo lo que ocurrió, a la creación, a la recreación y a la volver a empezar de nuevo al fin de los tiempos. Perdón por los síntesis, pero esto podría haber sido... Pablo, sí. Yo quiero solamente añadir a lo que Henry está diciendo, que me parece que esta es también en mi percepción, el capítulo 1 del Evangelio de Juan es uno de los mejores capítulos para sintetizar la importancia de la creación, de la palabra de Dios, de este relato, porque Juan establece en el principio. ¿En cuál principio? No en el principio de Génesis 1:1, no, en el principio Dios existía y habla de un Dios eterno que no podemos medir, que no podemos controlar, que no podemos nosotros ponerlo en las manos. Se sale del control de nosotros. Pero dice, por él, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios y a través de ese verbo todas las cosas fueron hechas. Y Juan da por establecido la creación de Dios, pero en ese instante conecta el hecho de la existencia eterna de Dios, del poder creador de Dios, con su obra de salvación para nosotros los seres humanos. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito de Dios. Entonces, Dios nos da el relato de la creación a nosotros para que nosotros lo podamos aceptar por fe, y el resto de la escritura, el resto de la palabra y la Biblia es solamente la evidencia de cómo ese Dios creador que sustentó todas las cosas, que no necesita la historia o la ciencia para corroborarlo a él, ha estado activamente trabajando para salvar al ser humano. Entonces, cuando vamos a la escritura con esa cosmovisión, cuando vamos a la escritura con ese deseo, yo te aseguro que no solamente las cosas van a ser más fáciles para entender, sino nuestro conocimiento del carácter de Dios, del deseo de Dios de salvarnos, va a ser mucho más grande y va a ser mucho más significativo para nuestra vida. Yo no sé si los que nos están escuchando en este momento a través del Facebook o YouTube están sintiendo lo mismo que estoy sintiendo yo. Unas ganas grandes de poder ver a Jesús y que realmente comience a explicarnos un poquito más y aprender y de ver la razón pedagógica que vamos a tener para vivir por la eternidad con Él cuando Cristo venga y en el cielo. Me llamó mucho la atención y ya tenemos que ir cerrando. Nos quedan 3 minutos. Yo voy a hacer mi cierre, después cada uno hace el cierre de ustedes. Me llamó mucho la atención lo que tú dijiste, Adriel, de que llamaste a conectar la vida de Jesús con la creación y cómo Juan también conecta la creación con su evangelio.
si tú te das cuenta y estudias los primeros 18 versículos de Juan, es como que Juan está tomando los mismos elementos de la creación en Génesis, los pone en perspectiva de Jesús, donde el ser humano lo rechaza a Dios, pero Dios sale al encuentro, y ahí donde dice, a lo suyo vino y a los suyos no le conocieron. Un montón de elementos creativos allí. Pero el versículo 18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y Él lo ha dado a conocer, y agradecemos a Dios por el don en Cristo Jesús, porque gracias a Él conocemos misericordia, conocemos gracia, conocemos salvación, conocemos esperanza, conocemos que cualquier crisis en este mundo va a reforzar nuestra fe en Dios. Así que estamos muy contentos de poder tener esta fe, tener esta Biblia, tener la posibilidad de creer que hay un Dios que sobrepasa todo entendimiento de un ser humano, pero que todavía tiene el deseo de salvar. Pablo. Henry, últimas palabras, o Abdiel, y después Henry termina con una oración. Sí, solamente yo lo que quiero decir con esto es que la lección de esta semana quiere, como tú bien decías, afirmar el poder que tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios realmente es muy poderosa. La palabra de Dios sobrepasa la ciencia, porque no es un libro científico, habla de un ser que sobrepasa la ciencia. Por eso la palabra de Dios la sobrepasa. La palabra de Dios va más allá de la historia, porque lo importante no es el año, la fecha o el lugar, sino la acción y la actividad de Dios interviniendo en la historia de la realidad de los seres humanos. La Biblia no está queriendo probar cómo fue que el Mar Rojo se abrió. La Biblia está queriendo evidenciar de que Dios abrió el mar para salvar a su pueblo, de que Dios hace hasta lo imposible para salvar a su pueblo. Eso es una revelación para que nuestra fe pueda ser fortalecida en ese Dios que tiene un deseo intenso de salvarnos. Y la palabra de Dios fue dada con ese propósito, para que nosotros podamos conocer no solamente la salvación de Dios, podamos conocer al Dios que salva y podamos conocer las intenciones de Dios de restaurar todas las cosas para que nosotros podamos vivir con Él por la eternidad. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios con este deseo, la palabra de Dios tiene un sabor y la palabra de Dios tiene un gusto que es totalmente diferente, y podemos tener una percepción y una confianza total de la Escritura, porque ella lo que nos está dando a nosotros es camino para acercarnos a aquel que tiene poder sobre toda autoridad y es el único que puede darnos salvación a nosotros. Así que sí, podemos confiar en la Escritura, podemos creer en ella, y al creer en ella estamos creyendo en Jesús mismo, en nuestro Dios mismo, y Él se encargará de mostrarnos su salvación a través de su palabra. Henry, take it away. Sí. Termina con esto, haz una oración y saluda. ¿Cómo no? La iglesia. ¿Cómo no? No tengo mucho más que agregar a lo de Abdiel y a lo tuyo. Solamente voy a resumir 4 cositas que puse acá para que esta lección nos debería enseñar. Quizás no fue lo suficientemente clara como para poder sacar conclusiones pero vamos a hacer. La creación es un hecho para ser vivido, no para ser explicado descriptivamente y científicamente. Es una concepción única y trascendente que moldea toda nuestra existencia. Va más allá de la historia y va más allá de la ciencia. La creación es poner a Dios en el lugar de Dios. Es hacer de Dios lo primero y lo último, el antes y el después. Es lo que moldea todas nuestras decisiones y acciones. Es aceptar la historia de Dios en nuestras propias historias y comprobar en la vida nuestra lo que la ciencia nunca podrá comprobar en esta tierra. Y Jesús, gracias a Dios, es la gran realidad que nosotros debemos preocuparnos de ser estudiada y de ser vivida. Que Dios nos bendiga a todos para que podamos, a partir del Génesis, construir una cosmovisión que lo único que me va a llevar es a tener una vida de fe y de adoración y gratitud a aquel que tiene el control de todo y lo sabe todo, aunque yo sepa muy poco. Qué lindo. Vamos a orar. Gracias.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por todo lo que tú eres. Gracias por la historia de la creación, donde tú fuiste el único testigo y que nos entregaste a través de tu palabra con las palabras exactas para que nosotros solamente tengamos fe. Y a partir de esa fe podamos construir una historia de la creación en nuestra propia vida, que podamos vivir todos los principios que tú nos enseñaste para ser felices y que en Cristo Jesús podamos volver a aquel Edén, a la recreación total, cuando todo vamos a empezar todo de vuelta y ya no haya interferencias para ir acercándonos a quién eres tú. Lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, a donde estén, a lo largo y a lo ancho de donde estés, te agradecemos por haberte conectado, pero no te desconectes de este link, no te desconectes de YouTube y Facebook o donde estés conectado, porque ahora viene adorando juntos. Gracias, Henry, gracias, Adiel, estuvo buenísimo. Hemos aprendido todo mucho. Se estaba viendo un poquito el chat y la verdad que a la gente le gustó mucho las explicaciones de ustedes y cómo llevaron el tema. Se les agradece, se les quiere, un abrazo grande y será hasta la próxima. Gracias. Gracias, iglesia. Nos vemos en contacto con el sermón que ya viene. ¿Ok? Dios me los bendiga. Amén.